¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso después de este breve, muy breve intermedio. Y después de lo que estuvimos hablando, quisiera yo pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué pasa cuando uno le provoca la muerte a otra persona? Pues depende de las intenciones. Sí, claro. La intención y la circunstancia, ¿no? No, la circunstancia no importa tanto, es la intención. O sea, Sí, porque, o sea, la circunstancia puede afectar a la intención, pero no necesariamente. Correcto. Porque podemos ver, por ejemplo, la situación de que están en la misma... Pueden estar en la misma situación, uno lo agarra de excusa para eliminar a alguien y el otro realmente lo hace, puede hacer su acción por piedad, por defensa, por otras cosas. Pero la intención siempre es la primordial. por ejemplo, digamos, digamos que Luna le puso algo al caldero de su mamá y entonces por eso no sale el experimento y explota el caldero y por eso se muere. Eso Es un accidente. es un accidente, entonces, perdón. Si Luna lo hubiera hecho por curiosidad, Ajá. es un accidente. Pero si lo hubiera hecho sabiendo qué iba a ocurrir y las posibles consecuencias, entonces ya es asesinato. O sea, es como sabotaje con la intención de asesinato, ¿no? Exactamente. Sin embargo, suponiendo que ella hubiera provocado la explosión, que no creemos que fuera así, ni mucho menos, es un ejemplo nada más, pues no hay ninguna corrupción en su alma, ni mucho menos, porque fue como tal un accidente. Exactamente. Regresando otra vez a Snape. Snape provoca la muerte de Dumbledore. Es por piedad a él, porque él la solicita. Sí, de hecho. Entonces, en ese punto, el alma no se fragmenta, porque al inicio incluso Severus rechaza la petición. Le dice, no lo voy a hacer, porque he podido hacer muchas cosas malvadas y he podido hacer muchas cosas de magia oscura y no soy la mejor persona, pero no voy a cometer un asesinato. O sea, él lo veía de esa manera. No voy a eliminar con tu vida. Y después Dumbledore habla con él y dice, es que no me estás eliminando, me estás ayudando. Y tiene que ser así, porque si no, nada de lo que planeamos va a salir y entonces el Señor Oscuro puede que derrote realmente a Harry Potter. Y entonces ahí sí, toda la comunidad mágica, al menos en Gran Bretaña, valió queso. Y si que vale queso, se podría llegar a expandir a otros países europeos y de ahí, bueno, sigue, ¿no? Entonces, sí, otra vez Grindelwald de nuevo, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, ahí es donde cambia la situación. Ahí es cuando ya cambia, porque ya no se ve como una intención de eliminar a alguien, sino que lo está ayudando a cruzar. Y aparte le está ayudando aparte de que funcione el plan, pues también Dumbledore no se encontraba en el mejor estado físico. O sea, digamos que pongamos un ejemplo completamente distinto al que nos plantean los libros. Digamos que por alguna razón se encuentra el anillo de los Gaunt, Dumbledore. Se da cuenta de que es la piedra de la resurrección, empieza a experimentar, ya tiene la maldición, digamos, hecha, aunque la maldición fue hecha por haberse convertido, o al momento de convertirla en Horrocrux para protegerla, ¿no? Ajá, sí, o sea, cuando Voldemort agarra la piedra, bueno, él no sabía que era la piedra de la resurrección, él simplemente ve el anillo de los Gaunt, que son de su familia, y tan. Entonces agarra y le pone una maldición para que quien trate de usarlo, como ya es un Horcrux, se va a defender. Pero Dumbledore no ve eso, él ve un anillo y dice, es ok, creo que es la piedra de la resurrección.
y se lo pone para ver qué ocurre y ¡pum! ¡Maldición! ¿No? O sea, le ganó, fue un error de Dumbledore, incluso él lo dijo, hice un error de novato, ¿no? O sea, fue ¿por qué? Porque le ganó otra vez el recaer en lo que cuando él era de joven. Entonces eso es lo que le provoca que pues estalle la maldición en su mano, porque él sí sabía de la piedra de la resurrección, algo que Voldemort no sabía. La curiosidad mató al mago. Sí, básicamente. En la mayoría de los casos. Sí. Sucede con la mamá de Luna y con Dumbledore. Y seguramente con muchos otros más. Asumamos, insisto, borremos de esta ecuación a Tommy. Está el anillo tiene una maldición de quién sabe cuándo. Digamos, nunca se describió, nunca se hizo Horrocrux, nada más tenía una maldición. Supongamos que así fue. Al estilo del collar, ¿no? ¿El collar de Opalos o qué? O como tantos otros objetos malditos, ¿no? Que hay ahí. Tengo algunas experiencias con eso, pero bueno, no me deja sacarlos porque me dan miedo. Es que son las cositas que me regalaron mis papás. Como sea, se infecta con esta maldición Dumbledore y le vuelve a hacer la solicitud sin hacer todo el plan para derrocar a Tommy. ¿Cómo puede, digamos, calificarse la acción de Severus? Pues es igual, o sea, sigue siendo piedad como le había mencionado Ollivander, porque estás ayudando a alguien a que deje de sufrir. O sea, está sufriendo de todas maneras, sabe que ya lo va a matar, sabe que esa maldición le va a afectar y que va a sufrir más a la larga. Porque durante ese año Severus le dijo, no, pues máximo te doy 1 año. O sea, yo la puedo contener, pero no se va a detener. Entonces, durante ese año no nada más le duele la mano, sino que ya empieza a afectarle. Entonces, va a llegar un punto en el que va a llegar al corazón. Imagínate sentir que se te pudre el corazón o algún órgano vital. O sea, a pesar de que los magos tienen más resistencia que los muggles, sobre todo anatómicamente, ya es sabido. Entonces, imagínate eso, o sea, es el dolor de que al final va a terminar teniendo una muerte de un sufrimiento tal que ya no merece, o sea, ya es más piadoso ayudarle a cruzar en ese momento a dejarlo a que se pudra en vida. Hay una palabra para eso. Sí. De hecho, hay varias palabras. La tenía en mis notas, pero no sé dónde quedaron mis notas. Creo que las tiene. ¿Me prestan mis notas, por favor? Doméstico. Es que ella está ocupando mis notas. Ah. Préstame tanto notas viejitas. No, las otras notas viejitas. Una gotita de clonazepam. Una gotita de clonazepam. Tampoco me voy a doler. A mí cuando me ha llegado a dar el ataque media gotita como si nada. Me ayuda muchísimo. Sí, un chingo para la rato. Pero no voy a dar. ¿Pero qué? No voy a dar. Sí, pues hay que conseguir entonces algunos lentes de ojos. Sí. Gracias. Ya, como podrán ver, compartimos notas. Esa es parte de lo que hemos estado haciendo desde que llegó. Y por eso nos referimos a ella como elfo, porque doméstico no es. Pero bueno, como sea. Listo. La palabra es ortonacia. Y la otra palabra, lo que hace el acto de Severus se llama eutanasia. Aquí, digamos, a mi consideración, lo que hace Albus es ortonasia, que significa voluntad anticipada, es decidir cuándo puedes terminar
tu vida. Ahora a mi parecer tenemos un problema serio, porque suponiendo este mismo hipotético caso de Severus y Albus, Severus tenía una deuda con Dumbledore. Sí. Y es por eso por lo que accede a terminar. No. Es O sea, sí, parte, no. pero no completamente. Ajá, porque recuerda que él se niega al inicio. Lo voy a seguir recalcando. Severus al inicio se niega completamente. Entonces, Pero no es Dumbledore nada más- Dumbledore le dice, me lo debes. Ajá, sí, No, si sí, quieres. claro, no si quieres es que me lo estás debiendo, pero Severus al mismo tiempo se voltea y dice, no me la vas a jugar así. O sea, porque Severus también se enoja. Le dice, no me vas a estar manejando eso porque ya son otros niveles. O sea, no es lo mismo el ayudarte. Por empezar, el cuidar al chamaco lo decidió Severus por voluntad propia, ¿no? Incluso el pedirle que nadie supiera el que lo está protegiendo. De ahí viene el ayudar a Dumbledore en muchas otras tareas que dijo, bueno, sí son difíciles, pero está bien. Pero una muy diferente es ayudarle a cruzar, porque ya hay muerte de por medio. Sí, incluso por eso Severus es como de, no, la carta en la que yo te pedí esto, o sea, no vas a jugarme eso, porque en ese caso todo lo que yo hice ya no cuenta. ¿Por qué? Porque hay muerte de por medio. Es que ahí creo que es distinto, porque lo que le pide Albus a Severus es intervención directa en su muerte. Le dice, Sí. mátame. Sí. Si se hubiese acercado, por ejemplo, a Pomona o a... Pomfrey, tú quisiste decir. Sí, es Pomona Pomfrey. No, Pomona es Pomona la de Sprout. biología. Sí, por eso. No, pero cualquiera de Sí, ellos. sí, Pomona o a la señora Pomfrey. Con cualquiera de ellas dos hubiese sido algo distinto, porque es un método indirecto, ¿no? No es usar una vada que habla directamente. Sí, exactamente. ¿no? Sí, claro. No es matar directamente al otro, es facilitarte los medios para que puedas terminar el sufrimiento. Es que en ese caso, el problema con Severus es que es la forma en la que se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque se tiene que, al matar a Dumbledore, se hace una declaración. ¿Ok? Porque eso empieza muchas cosas que llegan hasta la muerte del señor Krull. Entonces, las circunstancias fueron las que hasta cierto punto obligaron a que tomaran ese camino ellos. Porque si no, entonces podría ser justamente una parte más clínica para Dumbledore, justamente el Zamungo, tomarlo y dejar que sus días fueran como más... Como Sprout. Más tranquilos. Entonces, como sabes que, o sea, con ayuda de Sprout, Severus hacer un método indirecto, o sea, cosas así del estilo, para poder ayudar a cruzar. Pero las circunstancias sí los obligaron a que tomaran esa decisión, porque si no, todo el plan que había después iba a fallar. O iba a ser mucho más complejo. Lo que Imaginemos justo en este mismo caso, insisto, quitando de la ecuación a Voldy, que ni Severus, ni Pomona, ni el señor Pomfrey, ni Minerva, ni ninguno de ellos accede a brindarle las herramientas, y que él tiene que tomar la decisión de cruzar él solo. Pues es un mago bastante inteligente. Él seguramente hubiera logrado conseguir los ingredientes, hacer la fusión o el encantamiento o lo que sea, y lo hubiera hecho por sí mismo. Por lo mismo de que su mano ya le iba a llegar a un punto en el que ya no iba a poder más. Sí, iba a tener que tener su respaldo. Ajá. Porque esa maldición es una muerte segura. No hay forma de sortearla, no hay forma de quitarla. Es una muerte segura. ¿Qué término usamos hace un rato para referirnos a cuando ocupas la maldición imperdonable? ¿Asesinato? No. ¿Qué es lo que pasa con el alma? Desgarramiento. Desgarramiento. ¿Se fragmenta? Fragmentación. Esa era la palabra que usaba, perdón. Es correcto. Sí.
el alma se fragmenta en el momento en el que uno decide terminar su propia vida. No. Pues en ese caso No que creo. estás planteando, no, posiblemente no. ¿Por qué? Porque no lo estás haciendo buscando un daño ajeno. Lo que estás tratando de buscar es tu propia paz. Sí. Que llega un punto en el que la desesperación es tal que Dumbledore ya había aceptado su muerte, ya definitivamente, ¿no? Quitando de la ecuación a Harry y a todo esto, o sea, con esa especie de maldición, Dumbledore se hubiera sabido como el bueno, pues ya estaba grande, ya tenía más de 100 años, ya había pasado su vida, ya había hecho muchas cosas, ya era como ahí sí hubiera aceptado por cómo es Dumbledore a la muerte como una vieja amiga. Y ahí sí hubiera aceptado y hubiera buscado la manera, porque era muy inteligente. Dumbledore realmente era un genio, era uno de los mejores magos de la época contemporánea mágica. Entonces hubiera encontrado la manera de cruzar y de explicarles a los demás el por qué lo hizo, y no hubiera dejado como los pasos a seguir para evitar que pues se le hiciera mal uso, pero sí hubiera buscado la manera de cruzar tranquilo, porque incluso, aún con todo el contexto de Potter, a Dumbledore cuando están en el funeral, en la bibliografía, en los libros, se ve que Dumbledore pareciera que está dormido, es decir, que se fue tranquilo, se fue en paz. Así es. Y aún quitando a Harry de la ecuación, por la edad que tenía, por todo lo que ya había hecho, por todo esto, hubiera aceptado a la muerte como una vieja amiga e incluso se hubiera podido ir en paz. Hay una frase de él que me gusta mucho. Voy a checar mis notas, que alguien me obligó a tomar y para que vean que no sirve de nada. Hay que organizarse. Por alguna razón, más bien son sus notas y se perdieron mis notas. Si quieres te la traduzco. No, si no lo entiendes tú. No, me Digo, refería si no a que entiendo digas lo que... no recuerdo las palabras exactas, pero las que dice que para las mentes organizadas, La muerte. la muerte la es siguiente gran aventura. únicamente la siguiente gran aventura. Ajá. Como pueden ver, no tengo una mente muy organizada. Y tampoco lo anotaste, solo lo dijimos. Sí. Y lo dice justo para Nicolas Flamel, porque de hecho no se sabe si realmente se destruyó la piedra o Dumbledore nada más se lo dijo. Yo también a siento Nico que para nada se más lo tranquilice. dijeron. No creo. Pero yo... Dumbledore, a pesar de todo, no decía algo que no fuese verdad. Podía ocultar Es la cierto. verdad, bueno, pero sí. no mentía. Eso sí. Si Dumbledore Pero- no mentía activamente, Es cierto. ocultaba la verdad. Sí. O omitía detalles. Sí. Pero bueno, el chiste es que lo menciona cuando le dice a Harry que van a destruir la piedra, que ya lo acordó con Nicolas Flamel, que no sé qué. Pues también Nicolas Flamel y su esposa tienen más de 650 años. Entonces, todavía tienen elixir suficiente, y lo mencionan, para terminar de arreglar sus asuntos y demás, y es ahí donde dice esta frase, ¿no? O sea, al final Nicolas Flamel pues acepta que ya, o sea, ya no hay necesidad de que continúe. Y mira que es alguien que vivió 650 años, más de 650 años, llevaba como 665. Y su esposa tenía 658. Ajá, exacto. Me acordé ahorita de una frase que dijo Alex en la tertulia pasada, en la que habla acerca de los juegos, ¿no? Entonces, hay que saber cuándo terminar el juego. Uh-huh. Y también hay que terminar el juego cuando deja de ser divertido. Sí. La diversión está otra vez regresando a esta película, ¿no? En la multiplicidad de emociones, ¿no? No todo es felicidad, no todo es alegría, no todo es tristeza. Uh-huh. Pero Porque... hay que equilibrarlo bien, hay que tener esa inteligencia emocional para pasarlo y todo. Pero hay gente que, por ejemplo, ya sabe que el dolor es mucho, ya no lo soporta. Y en lugar de recibir apoyo externo, ese apoyo externo ya no es suficiente. Entonces, o ya no hay apoyo externo. Es que ahí tenemos un problema porque
la mayor parte de la gente y en la mayor parte de los espacios únicamente se habla justo de estas enfermedades del cuerpo, ¿no? Ujú. Y ya hace rato mencionamos por lo menos un par de enfermedades que posiblemente sean incurables. A lo mejor son tratables, a lo mejor son sobrellevables, pero ¿en qué momento llegan estas a un nivel que son realmente intolerables, ¿no? Es vivir un crucio constante. Sí, claro, porque es muy diferente cuando, o sea, lo que decíamos, ¿no? Justo. O sea, tener un estilo de vida que sí puedes tener una enfermedad o puedes tener, ya sea físico, mental o lo que sea, puedes tener una situación mágica, puedes lo que sea, pero mientras tú puedas continuar con tu vida, por ejemplo, Harry Potter, creo que es el mejor ejemplo. O sea, perdió a sus padres, perdió a su padrino, vivió una guerra, era el elegido, tuvo que vivir su propia muerte y a pesar de todo, pudo formar una familia, pudo seguir adelante, pudo superar todas esas pruebas. Harry Potter tuvo que tener un nivel de madurez sumamente rápido, un nivel express, porque pasó de una infancia, su adolescencia fue realmente dura y muchos no lo toleramos, porque realmente fue difícil. ¿Pero por qué? Porque traía todo esto detrás. O sea, no fue una infancia fácil, no fue una juventud muy fácil, y aún así, a pesar de todo, logró superarse. Pero hay gente en el que, a pesar de lograr superar ciertas metas, llega un punto en el que, justo lo que decíamos, ¿no? Del corazón peludo, pues llega un punto en el que ya no pueden con todo esto, y entonces ya no hay un continuará, porque saben que ese continuará es un declive. Ya no hay... Harry Potter, a final de cuentas, tuvo amistades, tuvo una familia, porque al final de cuentas la señora Weasley lo adoptó como si fuera un hijo suyo. O sea, a pesar de tener un montón de hijos, dijo, o sea, vio a Harry, no lo vio como el elegido, lo vio como un niño que necesitaba una familia. Sí. Y dijo, yo tengo una familia grande y él lo necesita, entonces lo acogió. O sea, todos esos apoyos que Harry fue recibiendo apoyaron a que él fuera superando poco a poco. Y aún así, al final, Hermione ya también se la solía cuando Harry dijo, es que tengo que ir solo. Hermione al final, claro que ella lo sabía. Claro, por supuesto, ya desde antes se lo había leído, pero ella también estaba como en esa parte de negación de, no, por favor, que no sea así, por favor, que no sea así. ¿Por qué? Porque para Hermione, Harry era un hermano muy querido. Entonces, cuando iba a ir Hermione, por eso estuvo muy bien elaborado en las películas, por cierto, como ella, porque eso estuvo muy apegado al libro, se lanza en brazos y le dijo, déjame ir contigo, porque no lo quería dejar solo. Sabía que tenía que dejarlo ir, pero no quería que él se fuera solo. Entonces Harry fue cuando dijo, no, tengo que hacerlo solo. ¿Por qué? Porque los necesito a ustedes arreglando todo ese Es que es la responsabilidad. Dos cosas. Ajá. Respecto a lo de Hermione, me agrada mucho lo que estás comentando, ¿no? La responsabilidad de los que están alrededor, y si realmente amas y aceptas al otro, tienes que aceptar que tiene su propia misión, que tiene su propia historia y que tiene que tomar sus propias decisiones. Y puede que no te guste, puede que te duela, pueden muchas cosas, y es obvio, es natural. ¿Por qué? Pues porque es alguien a quien le tienes estima, ¿no? Digo, al final de cuentas, porque te va a doler. La mayoría de lo que se busca evitar es porque a uno mismo le va a doler. Pero Hermione ahí es donde demuestra ser realmente una Gryffindor, porque sí sabe que tiene que hacerlo y todo, pero sobrepone todo lo correcto y el deber, o sea, antes que sus sentimientos, porque Hermione sí pudo haber dicho, o sea, con lo buena bruja que era y con lo duelista que era, pudo haber dicho, no voy a dejar que vayas, y se pudo haber montado en su macho, evitar que Harry vaya y buscar otra manera, pero ella sabía que no. Incluso Ron fue como un, chale, eso es lo que tiene que hacer mi mejor amigo. Y aunque no comprendía del todo la situación como lo hace Hermione, él decía, bueno, pues si él tiene que ir y lo está diciendo, me puedo sentir enojado porque Ron no era precisamente el mejor ocultando sus emociones,
pero a pesar de todo también decidió aceptarlo, y él decidió antes, decidió aceptar cuando Harry dijo tengo que hacerlo solo. Primero Ron lo aceptó y Hermione fue, por favor déjame ir contigo. Ambas acciones estuvieron bien, porque ambos fueron valientes, porque uno dijo, ok, me está pidiendo que lo haga solo, por algo ha de ser, y decidió dar el paso para atrás para dejarle libre el paso a Harry. Y Hermione fue como, por favor déjame ir contigo para que Harry no fuera solo. O sea, ambas acciones eran para ayudar a Harry. Sí, claro, es darle soporte a la decisión que había tomado. Y que había aceptado, porque ni siquiera la eligió él. De hecho. Le dijeron, tienes que hacer esto, y él lo entendió, dijo, tengo que hacerlo. Pues voy a hacerlo. Entonces, sí le preocupaba y todo, y a final de cuentas también tuvo apoyo de la Piedra de la Resurrección. Porque a Sirius también le preguntó, tenía 18 años. 17, todavía no cumplía los 18. Tenía 17 años y le pregunta a Sirius, ¿qué se siente? O sea, no le preguntó a sus papás, a pesar de que él también sabía que iba a recibir la Avada Kedavra. Entonces, no le preguntó a sus papás y tampoco le preguntó a Remus. Le preguntó a Sirius, ¿qué se siente? Y entonces, ¿por qué? Porque tuvo más trato directo con Sirius que realmente con Remus. O sea, con Remus fue su guía, su profesor, su esto. Sí, pero claro, no era ese soporte emocional. Cómplice. Ajá, ese cómplice también, sí. de aventura, de todo, porque al final de cuentas Sirius lo veía como un James chiquito a Harry, y Harry lo veía como un papa postizo. Entonces ambos se buscaban por esta situación, por eso crearon ese enlace. Entonces Harry le pregunta a Sirius qué se siente, y Sirius, comprendiendo la pregunta, le dice, es más rápido que quedarse dormido. O sea, una forma de decirle, no te va a doler, tú tranquilo, todo va a estar bien, de una manera muy sabia y muy Sirius, ¿no? Entonces ese es el punto. O sea, a final de cuentas Harry no estuvo solo. Digo, sí, los otros espíritus pues ya habían cruzado y todo, pero lo habían aceptado. Pero los que a los que estaban detrás de él, y Hermione y Ron, los que realmente importaban más su opinión. Los otros nada más fue como la tranquilidad de cuando ya lo iba a hacer, porque se necesita mucho valor para hacerlo. Esto que decías, ¿no? La parte de la guía para ayudarte a cruzar, ¿no? Sin obligar a otro a que cruce contigo, ¿no? Ajá, exactamente, sí, porque no es lo mismo. Y en la parte de Hermione y Ron era como, los necesito a ustedes aquí para que terminen de cumplir su parte, porque ustedes a fin de cuentas estuvieron conmigo, y ya con eso queda lo demás liberado. Lo que Harry jamás imaginó fue que tuviera la opción de regresar. ¿No? Sí, ese fue la anomalía. Hay una frase que mencionaste hace un rato que dices, Harry tuvo una infancia difícil. Mi pregunta es más bien, ¿quién no tuvo una infancia difícil? Hay niveles. Sí. Hay niveles. Porque, por ejemplo, o sea, Neville sí tuvo una infancia difícil, llamémoslo así, pero, o sea, porque, pues, de hecho, fue muy difícil, porque sus padres terminaron, pues, torturados y demás, y en San Mungo y todo, ¿no? Pero, por ejemplo, Hermione, su nivel de dificultad en su vida Muggle, antes de enterarse de ser bruja, es que, pues, al ser la más inteligente del salón, pues seguramente los otros niños es como de, ay, es que otra vez ella, ay, es que otra vez lo otro. Porque en primer año, aceptémoslo, Hermione no era precisamente la mejor persona con los demás. Poco a poco fue mejorando su personalidad. Pero tuvo que tomar una decisión bien difícil, Hermione. Borrarle la... Ah, claro, pero eso ya hasta los 17 Exacto. años. Y eso en vista de lo que puede ser. Ajá, exacto. Porque y eso... es preferible que no se acuerden de mí a que les pase lo mismo que le pasó a los papás de Neville. Ajá, exacto. Entonces, o sea, Hermione ahí ya entra como en una parte de juventud, adultez. Hermione creció y maduró muy rápido, pero fue por cómo analizaba las circunstancias. En el caso de Ron, su nivel de dificultad de infancia es que al ser el menor de todos los hermanos, pues
no tenía nada nuevo, todo lo que él hacía ya lo habían hecho alguien más. O sea, él mismo lo dice, era como el... La falta de ¿no? recursos. La falta de recursos, o sea, todo ese tipo de dificultades, pero a final de cuentas Hermione y Ron tuvieron algo que Harry no tuvo. Y ahí es donde recalco la creencia difícil, que fue el amor de familia. Y eso es crucial porque Harry... Ya no digas el amor de un padre. Ajá, sí, no. Amor de familia. Porque Hermione tuvo sus dos padres. J.K. Rowling mencionó que había pensado crearle una hermanita, pero ya para cuando la podía sacar dijo ya es muy tarde para meterla. Entonces ya decidió no meterla y dejarla como hija única. Pero al final de cuentas Hermione tuvo este cariño familiar. Ron tuvo una familia enorme y al final de cuentas también se preocupaban por él a pesar de las circunstancias. Harry no nada más perdió a sus padres, no nada más le mintieron acerca de quién era y vivió exiliado de su gente, sino que además tía Petunia y tío Vernon lo hicieron crecer como si no existiera. Incluso en la segunda película y en el segundo libro se menciona: estaré en mi cuarto encerrado sin hacer ruido para que no se note que estoy, que no existo. O sea, imagínate el grado en el que llegaron. Vivía en la alacena debajo de las escaleras, era muy mal alimentado, era normal convivir con arañas, a pesar de que tío Vernon y tía Petunia tenían un estatus estable dentro de la economía familiar. O sea, no era el caso de Ron, en el que Ron seguramente está acostumbrado a las arañas por vivir en la madriguera, ¿no? Pero, y bueno, pues les tenía pavor, ¿no? Es que la razón por la que estás acostumbrado a convivir con arañas, la razón por la que te pasa algo transforma todo. No es lo mismo estar acostumbrado por falta de recursos, pero con amor familiar, que estar acostumbrado a las arañas porque alguien te está obligando a ello. Y porque finge que no existes. Pero no creo que podamos calificar como una peor que la otra. O sea, sí están puede. no, Sí, claro. porque ahí estás. Te la pongo de otro lado. ¿Qué es lo que califica como una buena infancia? Pues yo lo que califico es más bien que la vida es complicada, va a haber dificultades distintas para cada quien y depende del contexto propio, cómo se van a interpretar y cómo se van a abordar esas dificultades. Es que a eso es a lo que me refiero cuando son niveles. No, es que a final de cuentas la parte traumática para Draco es exactamente igual, y Draco tenía dinero, y Draco tenía el apoyo de su familia, y Draco tenía al resto de la familia, pero Draco fue por la necesidad de buscar lo que siempre le dieron. Exactamente, pero eso no significa que el sufrimiento de Draco sea menor que el sufrimiento de Harry. No, claro que no, pero fue una infancia diferente a la de Harry. O sea, a eso es a lo que me refiero. O sea, tú estás hablando infancia específicamente, no del crecimiento del personaje ni de la madurez. No. Porque Draco llega siendo un pedante, llega siendo un hipócrita, llega siendo egoísta, llega queriendo ser el mandamás porque lo fue en su casa. Entonces, no es que fuera una infancia fácil, sino que fue una infancia muy diferente y fue totalmente el espejo a la que vivió Harry. ¿Por qué? Porque Draco lo muestra, él siempre buscó la aprobación de Lucius Malfoy y tenía una cercanía con Narcisa, pero a fin de cuentas era diferente porque nunca los perdió. Fue hasta que decidió ponerse en los zapatos de Harry que aceptó la marca tenebrosa, o sea, hasta los 16, 17 años, porque Draco cumple el 5 de junio, fue hasta los 16 años que acepta tener el papel de lo que tiene Harry, que cae en cuenta de lo que tuvo que pasar Harry. Entonces, Harry superó todas esas, ¿pero por qué? Porque Harry era noble por naturaleza, pero Harry no tenía empatía. Muy diferente a lo que Draco llegó a crecer. Draco sí creció esa empatía por otros, porque se preocupó no nada más por su familia o por él mismo, se preocupó por otros. O sea, llegó un punto en el que Draco sí pudo desarrollar empatía, algo que Harry le cuesta a la fecha mucho trabajo, y justo por el tipo de infancia que tiene. Aún así, Draco se negó a decir, es que, o sea, cuando tenía que matar a Dumbledore lo dijo, es que si yo no lo mato a usted, él me va a matar a mí. Y Harry dijo, pues es que si yo no muero, todos los demás se van a morir. O sea, ese es el punto de vista diferente. Ahí es en donde yo recalco en el que las infancias
Todos pasaron infancias diferentes, difíciles, etcétera, pero hay niveles de dificultad porque Harry tal vez nunca le faltó comida, tal vez nunca le faltó techo, pero sí le faltó el amor familiar. O sea, realmente a todos los demás, algo que no le faltó a nadie más. Harry específicamente, aunque Petunia perdió una hermana, y es una escena muy fuerte en la 7ª película, bueno, libro porque lo omitieron de la película, a pesar de que Petunia lo veía como pues el hijo de su hermana y sabía que lo correcto era mantenerlo por la carta que le dejó Dumbledore, lo seguía viendo como el bicho feo. Y no nada más en la casa, también en la escuela. En todos lados Harry fue rechazado y fue rechazado porque lo alejaron de su propia gente. En cambio, todos los demás, a pesar de las dificultades que tuvieron, tenían amor de familia y incluso Harry lo recalca a Voldemort. Tú no puedes amar. Y Harry lo sabe y sabe lo que se siente el no ser amado, el no ser deseado en un lugar, en un espacio. Ahí es en donde está la diferencia. Y mira que de niño a Voldemort le fue mucho mejor que a Harry, sí, porque claro. En su orfanato pues era deprimente, pero no lo maltrataban. Sí, no era un mal orfanato. No. Sí, inclusive en la escuela. Inclusive en Hogwarts. Hogwarts. No, ya cuando llegó a Hogwarts el cambio fue sí, brutal. Radical. Pero aún así, Harry llegó a ser rechazado en su propia escuela, en Hogwarts, que él veía como un hogar. En segundo, todo el mundo lo veía como el heredero de Slytherin y lo veían feo. ¿Por qué? Por hablar parse. Entonces hubo discriminación hacia Harry en el lugar en donde él creía que era un hogar. Y salió adelante porque Hermione le dijo, es que trata de entender el qué está pasando. Porque Hermione sabía que Harry no estaba entendiendo qué ocurría y que por eso estaba enojado. Y entonces Hermione dice, es que hablaste en otro idioma. Y el otro, a ver, ¿cómo? ¿A qué hora? Ajá, ¿en qué momento pasó, no? Entonces, Hermione es cuando le dice... Alex hacia enfrente. Entonces es cuando Hermione le dice, es que hablas en otro idioma y no cualquier idioma, sino el idioma de las serpientes. Y entonces Salazar le explica, Salazar Slytherin hablaba así, por eso su mascota y bla, bla, bla. Y Ron le dice, y es por eso que ahora todos van a creer que eres un mago oscuro y que por esa razón venciste al Señor Tenebroso, porque eres un mago oscuro más poderoso que él. Es más oscuro que los oscuro. Ajá, exacto, imagínate, ¿no? Entonces, Harry realmente tuvo una infancia difícil, no nada más por las circunstancias de supervivencia y demás, sino porque sabe lo que es no recibir amor. Simple y sencillo como eso. Toda la gama de Harry Potter, el punto central, aunque se oiga muy cursi, es el amor. Ay, sí. Su magia era Sí, tan sí, oscura pues, que ajá. el le decían el negro. Sí. Perdón, Entonces, no podía dejar de todo, decirlo. Pero de ahí radica todo esto. Ok, O sea, sí hay niveles. creo que más bien necesito replantear la pregunta. Uh-huh. ¿Cómo podemos nosotros valorar o evaluar o medir el sufrimiento que vive cada una de estas personas? Con empatía. No se puede. Es que no hay manera tal cual, pero con empatía puedes tratar de darte una idea o de concebir el qué podría estar sintiendo sin necesidad de sentir. Es que ahí también está cruzada tu propia historia. Porque de repente hay gente que experimenta cosas tan fuera de nuestra realidad que es para uno imposible entender o quizá incluso imaginarse qué es lo que está viviendo, qué es lo que está sintiendo, qué es lo que vivió, qué es lo que sintió la otra persona, ¿no? Realmente no puedes saber exactamente qué está pensando ni por qué está pasando una persona, a menos de que la persona expresamente lo diga, lo comparta. Es que aunque lo digan, a veces hay cosas que están más allá de las palabras, ¿no? Que no puedes... Sí, pero en ese punto entra la empatía. Uh-huh. Entra el hecho de ver a las personas y entenderlas, cómo pueden sentirse, cómo pueden ser. Y esto ya es un fenómeno social que va equiparado a experiencia. Yo he vivido esto, tú has vivido esto, compartimos, sacamos una media. Esto es bueno, esto es malo y esto es lo correcto. Esto es lo normal.
Ahora, esto que los dos sabemos, se repite. La experiencia de los dos con la experiencia de alguien más se comparten, se comparan y así se va haciendo el experimento C. ¿Ok? Ahora, en base de esto, en base a saber el qué está socialmente aceptado y está socialmente incorrecto, con esto ya te va a hacer una especie de empatía y ya empiezas a ver quién está bien, quién está mal sentimentalmente. Porque para muchas personas, el cómo viven las cosas es lo normal y no lo ven de una mala manera porque no saben o no entienden que eso puede estar mal o eso puede estar fuera de convenciones sociales, convenciones de entender que eso te daña. ¿Ok? Para ellos es un normal. Para ellos es la normalidad, para esas personas eso es la normalidad. Sí, claro, y hay muchísimos fenómenos, ¿no? Exactamente. O sea, hay gente que... A mí me pasó en alguna ocasión que tuve uno de mis ataques de dolor y fuimos con una hechicera, me preparó una poción y me quitó dolor que no sabía que tenía. Así lo probé y dije, ¿Qué es esto? ¡ay, chingada! No sabía que tenía yo años con dolor en la espalda, ¿no? Hay años con dolor en la cabeza y dije, o sea, digamos, quedas justo tan acostumbrado a esta normalidad, pero llega un momento en el que esta normalidad termina rebasándote, ¿no? Claro. Y regresando a las convenciones. Pero justamente en esos aspectos es, tú por tu propio pie no sabías que estabas mal, no sabías que estabas cargando cosas. Alguien te tuvo que llegar y decirte, eso no es normal, eso no está bien. Y de ahí, tú te empiezas a preguntar, ¿por qué no está bien y por qué no es normal? Ya haciendo investigaciones, buscando, preguntando, con apoyo, ya sabes, ok, esto no está mal, y podemos ir con tal especialista, tal brujo, tal bruja, tal médico, salmungo, que me puede quitar esto, porque esto no es normal. Y llegas y te dicen, sí, eso se llama así y se cura con esta poción. Porque es algo que te muestran, porque sale de tus convenciones, de tus parámetros. Por eso es importante el compartirlo y el entenderlo con los demás. Porque alguien más te va a decir, espérate, yo no siento eso. Ajá. Eso que tú me estás diciendo no está bien. Y por lo que me han dicho toda esta bola de personas, pues nadie lo siente. Entonces, eso está rarito. No es que esté mal, solamente es raro. Es diferente. Ajá. Pues vete a checar, es como cuando uno, por ejemplo, un deportista, ¿no? Lo que llaman enfriamiento, ¿no? De que el deportista se tropieza, se cae, lo revisan, todo bien, termina el partido, ¿no? Se va, y de repente le empieza a doler y todo, y se dan cuenta que hay una fractura, un esguince, lo que sea. ¿Por qué? Porque él está tan acostumbrado a ese ritmo y está tan en caliente en ese momento que es el como, pues está normal, ¿no? O sea, sí siento tantito, pero pues nada grave. Entonces ahí es cuando vas, o ahorita por ejemplo con este bicho que está allá afuera matando a magos y brujas y a monstruos también, muchos dicen, pues es una gripa. Y entonces se hacen una poción evovitalizante, no pasa nada, cortea, resulta que no era gripa. Hace 100 años decía ser una gripa y sí, exactamente, era entonces peligrosísimo. ahora Sí, nuestra normalidad es que una gripa no te va a matar, porque esta es nuestra normalidad. Hace 500 años no era una normalidad y no había manera. Hace 50 años. Ajá, de hecho, 50. O sea, la Entonces, penicilina. ajá, exacto. Entonces llega un punto en el que tienes que saber visualizar. Entonces, decir, pues es esto, ¿no? Pero uno lo quiere ver normal porque pues tiene ciertos síntomas. Pero también puede llegar la negación en que todos los demás le digan, pues es una gripa, o es una gripa. Y es tanta la negación en el que el otro se está muriendo porque no es una gripa, pero se le están queriendo vender como gripa. Entonces, hay que también checar ese tipo de empatías, ¿no? El de que, oye, te sientes mal, que sientes, como es esto, como es lo otro. Ojalá no lo sea, pero por si lo es, ve y chécate. Porque, por ejemplo, yo no lo he sentido, pero ahí sí he escuchado a quienes sí lo han vivido. Es como de haber esperado. Tal vez yo no lo viví, pero escuché que tiene tales síntomas.
Entonces, tú estás teniendo cierto patrón, ve y chécate. Si no lo es, qué maravilloso, ¿no? Pero si sí lo es, entonces que te digan cómo cuidarte. O sea, ese es el punto de la empatía. Y es algo que por eso a Harry le cuesta tanto trabajo tener. Y a pesar de todo, logró salir adelante, logró superar ciertas cosas y demás, y terminó aceptando que ya era su fin. O sea, que en ese momento, claro, que él no contaba con que iba a poder regresar. No contaba con su astucia. Ajá, o la de Dumbledore. Pero a final de cuentas es esa aceptación, es esa diferencia la que marca la decisión de Harry de aceptar la muerte a la decisión de Draco. De decir, pues mátame, no lo voy a hacer, no voy a matar a nadie para que no me mates. Y lo dudaba, era como, es que como le temblaba la mano al momento de sujetar la varita porque sabía que tenía que ser algo grave. Y él Draco ahí supo lo que era estar entre la espada y la pared. Por el motivo, por el ¿no? motivo, Por la intención, claro. ¿no? Hasta ahorita hemos mencionado muchos ejemplos, ¿no? Uh-huh. Me queda a mí la duda. ¿Por qué hay circunstancias en las que está permitido para personas, magos y no magos, el poder terminar el sufrimiento creado por las enfermedades físicas, pero se deja de lado